Por ¿no? ejemplo, el conocimiento de Italia, una persona que no habría... que no estuvo en Italia, que no supo, ¿cómo iba a saber de yo qué sé, de Egipto, yo qué sé, de todo? Y hay en las obras de Shakespeare, hay como cosas que son discrepancias bastante grandes, por ejemplo, que habla de Bohemia, ¿no? El lugar, y habla del mar, no tiene costas, ¿no? Pero tampoco importa, nunca importaron esas cosas en realidad. Esas incongruencias, digamos. Simplemente para los que buscaban decir que no era él el escritor, ¿no? Entonces, después de esa teoría además aplicó como una especie de búsqueda de cosas encriptadas. Buscaba que en algún momento en las obras Francis Bacon hubiera dejado con un código secreto, como el código Da Vinci, una cosa así, encriptado, algo que dijera soy yo el escritor de la obra. Se inventaron máquinas para poder descifrar esos códigos. No se encontró nada que realmente valiera. Y después, bueno, empiezan a ver que hay sonetos y cosas escritas por el conde de Oxford, ya estamos a principios del siglo XX, en que podría ser entonces el conde de Oxford, el noble, pero justamente como decías tú, que quien por su condición de noble no podría mezclarse con el arte que es plebeyo y para todo público y todo lo demás, entonces ahí aparece el Earl of Oxford. Claro, cayó, la tesis de Bacon cayó y ya está descartada. Fue cayendo, sí, está descartada, pero no son estos dos nomás, hay muchísimos otros más, el Earl of Southampton, Rutland, no sé qué, todos que aparecen cada tanto como posibles autores de la obra. ¿Y cuáles eran las características del teatro de la época que hacían justamente que fuera plebeyo, que no pudiera estar en la corte para que el conde rehusara de su obra, digamos, para que el conde de Oxford, en caso de que lo que haya pasa sido... es que acá en el tema del conde de Oxford hay toda una cosa bastante fascinante que también aparece en la película y que tiene que ver con son dos cosas que ahora yo no te estoy contestando la pregunta, pero ahora vuelvo. Que este conde de Oxford posiblemente fuera, se piensa que capaz, dicen, el hijo de la reina, ¿no? Que la reina no sabía, ¿no? Que fue educado, escondido, lo educaron por otro lado, lo hicieron pasar como hijo de otra familia, bla, bla, bla. Y como después, quizás también, todas son especulaciones, fuera el amante de la reina también, entonces habría toda una cuestión de incesto, pero que también entraba... Y que quizás hayan tenido un hijo que era el conde de Southampton, ¿no? Que entonces tenía como, a pesar de ser ilegítimo, pero Isabel también le habían dicho que era ilegítima en un momento en que no podía acceder al trono. Había entonces alguien que tenía que tenía sangre Tudor y que podría ser el heredero de la reina Isabel. Bueno, todo eso por un lado. Entonces, por eso diríamos que se podría que el conde, el Earl of Oxford no podría ensuciarse las manos, que sí en la película las muestra todas mugrientas con la tinta, ¿viste? Sí. Como escritor de obras. Pero si vemos quiénes eran todos los demás dramaturgos de la época, en general eran personas que eran vamos a decir lo que hoy en día diríamos una clase media. Los aristócratas escribían otro tipo de cosas, sonetos, en fin, pero el teatro, que era una cuestión tan popular, que era fantástico, que se mezclaba realmente el pueblo con la aristocracia y había para todos. Era más bien donde escribían entonces toda esta gente que yo te digo, como Shakespeare, como Greene, como Webster, como Fletcher, hay una cantidad. Pero entonces siempre fue como un ataque de la conspiración de la aristocracia, ¿no? Contra el plebeyo de alguna manera. No poder aceptar que un tipo que no tuviera una formación se podría universitaria decir, como Shakespeare, que no hubiera ido a Oxford o a Cambridge, o no tuviera sangre azul. Eso sería un extremo, me parece. Sí. Porque, por ejemplo, Mark Twain,
Mark Twain, que también pensaba, se adhería a la teoría, de Bacon, porque la otra todavía no había salido. Pensaba que Bacon estaba detrás de No, pero ¿sabes por qué? Porque cada uno de estos que adhieren a tal o cual teoría tiene su propia agenda, me parece. Porque Freud, ahora vamos a ver también, Mark Twain decía que ningún escritor podía escribir algo que no hubiera experimentado en carne propia, ¿no? Él mismo, toda la obra de él... Medio cerradito Mark Twain igual, ¿eh? No, pero es muy autobiográfica la obra de él. Él decía eso, para poder escribir y contar y con lujo de detalles y demás, hay que haberlo experimentado en carne propia. Entonces decía, claro, entonces Shakespeare, este hombre no pudo haber, ¿no? Todo eso. No es tanto que no fuera un noble, por ejemplo, aunque hubo gente que pensaba, pero que realmente yo creo que es real esa idea de que la vida y la obra, o sea, la lectura de la vida desde la obra y de la obra desde la vida, que es algo que está muy metido en lo que son los estudios literarios, pero que se rechaza totalmente hoy en día, es algo como que no pueden creerlo. Y por ejemplo, Freud, que se acuerdan que Freud con la teoría esta del Edipo y todo lo demás, que se había agarrado mucho, o sea, le aplicó el análisis psicoanalítico freudiano más clásico a Hamlet. Sí. ¿No? Entonces ahí cierra perfectamente y todo. Y cuando apareció entonces el Earl of Oxford, parecía entonces que todo lo que se desarrollaba en Hamlet tenía su correspondencia en la vida del conde de Oxford, ¿no? En esta persona que habría escrito en realidad las obras Hamlet, que es la que él analiza. Después no le cerraban las demás obras, pero cuando se empezó a saber algo más de la vida del conde de Oxford y se vio que tenía 3 hijas, por ejemplo, entonces le empezó a cerrar lo estoy diciendo en forma muy general, ¿no? Sí. Le empezó a cerrar para Freud que esas 3 hijas podían ser las 3 hijas de el Rey Lear. Claro. Entonces ahí estaba todo, pero ¿cuál era la agenda de Freud? Era el tema edípico, ¿no? Claro. O sea, el psicoanálisis, ¿está? Entonces, por eso, pero no sé si... A la gente le gusta hacer chusma igual, ¿eh? ¿Por qué? Y bueno, estoy pensando, porque también le encanta ver esa parte de conspiración, ¿no? Yo pienso, no Shakespeare, las intrigas palaciegas, ¿no? Sí. Las podría haber leído en los clásicos griegos, sí, de alguna manera. Seguro. Y sí. La otra, la psicología de la persona. Sí. Y bueno, eso basta con tener un poco de experiencia de vida y también Bueno, pero ellos decían que la experiencia de vida de Shakespeare no daba para hablar de la psicología, digamos, de un rey o de por ejemplo, de un Marco Antonio, yo qué sé, de un Julio César, no sé, ese tipo de cosas así.